Chicos, yo no busco en esta vida acumular títulos, acumular reconocimientos o simplemente acumular méritos. Eso yo sé que no me define. Yo lo que busco en esta vida, y comprenderéis al 100% la esencia de mi filosofía de vida, es construir una vida que merezca la pena ser contada. Yo no quiero morirme con 70 años sabiendo que tengo arrepentimientos, sabiendo que yo podría haber tomado decisiones distintas y que no las tomé por miedo al juicio, al fracaso, a sentirme infravalorado, a fallar. Ya no soy estudiante del top 1% mundial porque yo ya no soy estudiante. Cuando nadie mira tu cuenta bancaria, cuando nadie mira tu ropa, cuando nadie mira tu coche, cuando nadie mira tu reloj, ¿qué valor tienes? ¿Qué valor tienes? Cuando el camino que debes seguir y que tienes delante está perfectamente trazado, eso quiere decir que ese no es tu camino. Estás siguiendo el camino de alguien más. Para mí la disciplina venía del sufrimiento. Era disciplinado cuando sufría, por ende, la disciplina la asociaba con sufrimiento. Pero hay otro tipo de disciplina. Lo que te ha llevado a esta situación actual, a mirar este vídeo y a mirar esta reflexión, es perfecto. Todo lo que te ha llevado a este punto es perfecto y todo debía suceder así por una razón. Yo creo que el momento con más temor y más miedo que he vivido fue el día que descubrí mi vida ha cambiado y creo que te debo una explicación. Verás, hará 2 semanas estaba en un precioso lugar, una cabaña en una selva colombiana. A mí me gusta llamarlo selva colombiana, pero era Guatapé, un hermoso, hermoso, hermoso lugar. En esa cabaña me desperté un domingo con un sol radiante, con el sonido de esos pájaros hermosos. Y me desperté con esa necesidad de grabar este vídeo. Un vídeo muy íntimo, un vídeo muy personal, un vídeo muy reflexivo, totalmente crudo, en el que me gustaría que me acompañes explicándote todos los cambios que he sufrido a lo largo de este último año y medio, 2 años. Muchos cambios que tú también habrás percibido, por eso creo que te debo una explicación, porque es algo que debí hacer hace mucho tiempo y que he estado procrastinando, porque ya sabéis que soy bastante privado, reservado, y hablar de estos temas más personales me cuesta un poco más. A lo largo de este vídeo me gustaría destilar, reducir todas las lecciones que he aprendido a través de 1 año y medio, 2 años de muchísimo cambio y transformación y crecimiento. Son lecciones increíblemente potentes que no solo pueden suponer un punto de inflexión en tu vida y pueden transformarla, también te pueden servir para ver una perspectiva de los distintos niveles que uno puede atravesar y cómo confrontarlos para cuando te toque. Y si ya los has superado, pues cómo tener distintas estrategias sobre cómo superarlos o cómo confrontarlos. No digo que mi forma haya sido la correcta, simplemente ha sido la que yo me he encontrado, o al menos yo he experimentado. No hay correcto ni no correcto, sino lo que experimentamos. Bien, me gustaría hablar de todos los distintos pilares de mi vida, excepto el de relaciones. Para el de relaciones tengo un vídeo muy potente, que también llevo procrastinando mucho tiempo, que espero subir en breves. De momento nos centraremos en este. Pero antes me gustaría hablar de un concepto muy importante con el que tenemos que desarrollar una muy buena relación. Este concepto es el cambio. Verás, el precio de tu vida ideal, de tu vida soñada, es tu vida actual. Y para tú poder aventurarte en lo desconocido de tu vida ideal, debes desprenderte de lo conocido de tu vida actual. El cambio es algo positivo, aunque nos cueste interpretarlo así. Porque quiere decir que nos movemos, que progresamos, que nos esforzamos. Y con el movimiento ocurre fricción, y con la fricción hay cambio. No debemos interpretar el cambio como algo negativo. Aparte, que es necesario, se requiere para subir de nivel. Porque si la vida se divide en niveles y tú estás en este nivel tú tienes una serie de retos, de obstáculos que debes superar. Y para superar estos retos u obstáculos, tú requieres de una información, como cualquier personaje de cualquier videojuego que requiere de una herramienta o de un recurso. Pues lo mismo. Una vez tú tienes la información, puedes confrontar esa misión y pasar al nivel superior. Pero en ese nivel superior tú te encuentras con un desafío totalmente distinto. Y ahí requieres de nuevo de información. ¿Cómo consigues esa información? Moviéndote, preguntando, recibiendo, formándote, saliendo de la zona de confort.
buscando otras fuentes de conocimiento, buscando otras fuentes de inputs que te permitan obtener esa información y recursos para confrontar esos desafíos que te permitirán volver a subir de nivel, y así sucesivamente. Pero el cambio es el motor del progreso. Pero claro, nadie nos avisa de lo que implica el cambio. El cambio implica dolor, sufrimiento y también despedirte. Despedirte de esas personas que tú creías amar con todo tu corazón. Despedirte de esos sueños que tú perseguías, pero que ya no corresponden con la visión, la nueva vida soñada que Dios te ha dado. Despedirte de esas versiones antiguas pasadas tuyas que ya no están a la altura, a los niveles de los que quieres llegar. Despedirte de ese entorno que te ha visto crecer. El cambio es duro, pero se crece mucho y se aprende mucho. Y esto es lo que os compartiré a continuación. Como ya sabéis, soy muy estructurado y me gustaría dividir este vídeo en distintos pilares temáticos de los distintos aspectos de mi vida. Relaciones, profesión, dinero, desarrollo personal, despertar espiritual y alguno más. Así que será un vídeo largo, no dudéis en ir pasando por los distintos pilares que voy a introducir, que voy a presentar. Sí que es cierto que es un vídeo muy íntimo, y ya sabéis que yo soy una persona que valoro mucho la privacidad, por eso no hago mucho estos vídeos, pero tengo la absoluta certeza de que este vídeo puede ayudar a mucha gente, y con que solo ayude a una persona, lo que diré en este vídeo, ya me va bien. Me compensa la pérdida de mi privacidad. Así que nada, damas y caballeros, pequeño café y vamos allá con el primer pilar. La transición de estudiante del top 1% a emprendedor. Veréis, este mensaje no quiero hacerlo, pero creo que es el primero que debo hacer, para dejar las cosas claras. Y es el siguiente. Muchos de vosotros me conocisteis por ser el estudiante del top 1% mundial. Ese chico de matrículas de honor, haber estudiado en las mejores universidades del mundo, discursos en lugares emblemáticos, múltiples lenguas y un gran etcétera. Bien. Yo ya no soy ese chico. Ya no soy estudiante del top 1% mundial porque yo ya no soy estudiante, ¿sabéis? Yo he empezado en el emprendimiento, de hecho empecé a mis 14 años, yo siempre supe que sería emprendedor y ahora estoy volcado en ello. Evidentemente que estoy manteniendo los mismos valores, los mismos principios, el aprendizaje está afilado como un hacha y todo sigue igual, pero yo ya no soy ese estudiante que conocisteis, en el sentido de que yo ya no ocupo la posición de estudiante. Y yo ya no puedo generar contenido de estudiante, porque ya sabéis que uno de mis valores principales es la honestidad y la coherencia y el honor. Hacer las cosas que crees necesarias que son hacer, correctas, igualmente que el mundo piense que te estás equivocando, igualmente que al mundo no le guste. Yo entiendo que vosotros queréis un tipo de contenido, va más relacionado con el ámbito académico, pero yo me estaría traicionando a mí, porque yo ya no soy estudiante. Evidentemente que podría convertir a cualquier persona en estudiante del top 1% mundial, porque yo mismo lo he sido, y para eso yo he grabado muchos vídeos hablando del tema, pero yo ya no puedo hablar de algo que no hago. Ahora mi foco está en el emprendimiento. Tengo 2 empresas increíbles, un equipo de 25 personas y en algunos picos del año de 40 incluso. Ahora os hablo más de cosas que os pueden servir para otras fases de vuestra vida, de finanzas, desarrollo personal, productividad, comunicación, pero yo ya no soy ese estudiante del 1% mundial y yo me estaría fallando a mí y después a vosotros si siguiera tratando estos temas como los trataba antes. Pero para mí ha sido muy difícil, muy difícil hacer esa transición en público. Es muy difícil mutar en público porque te juzgan, ves cómo la gente critica algunos vídeos que sacas, igualmente que los hables con autoridad y que haya resultados detrás de esos vídeos. Es muy difícil hacer esa transición en público. Porque desaparecer y volver nuevo, diferente, eso es sencillo. Pero hacer esa transición constante y progresiva e ir superando la crítica y el escepticismo, eso es difícil, eso es complejo. Y navegar ese cambio ha sido un reto. Pero ya me conocéis, tengo mucho carácter. Nunca iba a cambiar mi forma de hacer las cosas, nunca. Ya sabéis, prefiero morir de pie que vivir arrodillado. Y nunca me arrodillaré a vosotros, en el sentido de que haré el contenido que más os guste, porque, repito, os estaría engañando directamente y me estaría engañando a mí. Yo haré el contenido que puedo practicar cada día, del que tengo un conocimiento muy profundo y que sé de todo corazón que os pueda ayudar.
Ese es el primer mensaje que me gustaría dar. La esencia de mi filosofía de vida. Veréis, chicos, a lo largo de mi vida, todos estos cambios bruscos que he hecho, entre comillas bruscos, siempre han suscitado muchas críticas en mi alrededor. Oye, Adrià, ¿cómo vas a hacer este cambio? Si tienes una gran carrera por delante como estudiante, como académico, como intelectual o como alguien del mundo corporativo, ¿cómo vas a dedicarte al emprendimiento y a subir vídeos en YouTube y bla, bla, bla? Han sido siempre muy criticados estos cambios porque hay muy poca gente que tenga la filosofía de vida que yo tengo. No porque sea mejor o peor, sino porque es muy distinta y a la gente le cuesta comprender. Pero chicos, yo no busco en esta vida acumular títulos, acumular reconocimientos o simplemente acumular méritos. Eso yo sé que no me define. Yo lo que busco en esta vida, y comprenderéis al 100% la esencia de mi filosofía de vida, es construir una vida que merezca la pena ser contada. Y el problema de mucha gente es que tienen miedo al cambio y tienen miedo a aventurarse a nuevos horizontes porque han dedicado demasiado esfuerzo, han invertido demasiado dinero y han depositado demasiada energía en una actividad, una relación o un proyecto. Y tienen miedo de darse cuenta que todo eso, según ellos, no ha valido la pena. Me explico. Si tú hoy pagas mucho dinero por un billete de avión, pero sabes que ese avión se va a estrellar, ¿subirías únicamente porque ese billete de avión te ha costado mucho dinero? Claro que no subirías, ¿verdad? Pues lo mismo ocurre con relaciones, proyectos, carreras que vosotros estáis escogiendo y con la filosofía de he dedicado mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho dinero y energía, pues simplemente voy a continuar en ese barco. En vez de cambiar y seguir ese camino que vosotros creéis que es el correcto. Yo no quiero morirme con 70 años sabiendo que tengo arrepentimientos, sabiendo que yo podría haber tomado decisiones distintas y que no las tomé por miedo. Al juicio, al fracaso, a sentirme infravalorado, a fallar. Esta es la sensación que detestaría más en esta vida, y es llegar a los 60, 70, 80 años, mirar atrás y decir, ¿por qué no tomé esa decisión? ¡Qué estúpido fui! Esa es la esencia de mi filosofía de vida. ¿Por qué os estoy contando todo esto? Porque siempre me ha ocurrido, siempre, cuando dejé la carrera de biotecnología 2 semanas después de empezarla, cuando dejé las universidades, cuando empecé en los emprendimientos, siempre ha suscitado críticas de mi entorno. Adrià, estás loco, estás perdiendo tu tiempo, es una barbaridad, eres un kamikaze. No, no, porque yo estoy viviendo mi vida de tal forma que a mis 80 años mire atrás y diga, wow, con 2 cojones fui con todo, pecho y cojones fui con todo y he vivido una vida memorable, digna de ser recordada. Y no me he dejado nada en el tintero. Os cuento todo esto y me gustaría explicaros el proceso de reflexión que tuve porque fue muy difícil el de dejar mi carrera académica y dedicarme full time al emprendimiento. Yo había terminado la carrera. A mí ya me habían contratado en una gran multinacional, con un gran sueldo, y mi canal de YouTube, por cuestiones de la vida, que a mí me gusta pensar que son mensajes de Dios y sincronicidades que vienen en el momento exacto indicado, mi canal de YouTube se viraliza. Ahí se me presentan 2 caminos. Y empecé a leer un libro, también por casualidades de la vida, que se llama Millionaire Fastlane. En ese libro, uno de los libros que realmente ha cambiado mi vida, hay un concepto que es el coste de oportunidad. Y M.G. DeMarco nos explica que en esta vida hay decisiones que tienen un coste de oportunidad más o menos elevado. Yo me acuerdo muy bien en ese momento, me acuerdo perfectamente el día que leí esa página, que pensé, ¿cuál es el coste de oportunidad de dejar mi carrera universitaria, académica, corporativa, como la queráis llamar? ¿Y cuál es el coste de oportunidad de no perseguir este camino del emprendimiento? El coste de oportunidad de dejar la carrera universitaria era nulo, porque yo la puedo retomar cuando tenga 28 años o 30 años. Pero el coste de oportunidad de dejar ese emprendimiento pasar era gravísimo, porque cuando tenga 30, 35 y quiera retomar, puede que tenga demasiadas responsabilidades como para yo confrontar un nuevo proyecto de emprendimiento. Es de esas decisiones que cambian tu vida, porque gracias a esa decisión, un año más tarde yo tuve grandes resultados.
Y esos grandes resultados han cambiado mi vida para siempre. Gracias a esa única decisión. Y lo miro atrás y digo, wow, gracias a Dios que tomé la decisión indicada. Gracias a Dios. Si el camino es claro, no es tu camino. Y aquí me gustaría hacer una reflexión. Cuando yo era estudiante tenía el camino perfectamente trazado. Sí que podía cambiar de institución o de país, pero los pasos eran simples, como ese consultor que entra a una consultora y sabe que primero es becario, después junior, después senior, después associate y no sé qué más historias hay. Cuando el camino que debes seguir y que tienes delante está perfectamente trazado, eso quiere decir que ese no es tu camino. Estás siguiendo el camino de alguien más. Tu camino debe verse oscuro. Tu camino debe verse nublado. Tu camino no debe tener un camino trazado ya. Tu camino debe transmitir incerteza, miedo, ansiedad, de no saber cuáles son los próximos pasos. Y bien, debes disfrutar esa sensación porque quiere decir que ese camino que estás recorriendo es tuyo y que nadie más lo ha recorrido. Y que pase lo que pase, mirarás atrás y dijiste, wow, al menos he tenido el coraje y la valentía de hacerlo, de tomar esa decisión. Y os puedo asegurar una cosa, desde mi punto de vista, no hay nada como una vida con certidumbre. No hay nada como una vida cierta. No hay nada como una vida que sepas cuáles son todos los pasos que debas tomar. No hay nada como eso. Para mí pierde todo el sentido. Yo lo respeto, ¿de acuerdo? No lo juzgaré, pero es algo que, por favor, por el amor de Dios, prefiero vivir hasta los 30 habiendo tomado el camino que yo quería, antes que vivir hasta los 70 habiendo seguido un camino perfectamente meticulosamente calculado. La vida debe costar. Y debe costar a nivel que puedes ver perfectamente el muro que tienes delante para pasar al nivel superior. Y que debes moverte, debes recolectar nueva información, nuevos aprendizajes que te permitirán desbloquear ese nuevo nivel. En mi camino yo lo puedo ver claramente como ha habido puntos de inflexión, checkpoints claves, y en cada checkpoint ha habido un aprendizaje o una lección clave. Sé perfectamente cuándo la recibí esa lección y sé perfectamente lo que desencadenó y cómo me permitió subir de nivel. Lo puedo ver con absoluta claridad ahora, porque miro atrás y como dice Steve Jobs, las cosas en el presente no tomaban ningún sentido, pero ahora mirando atrás ya puedo conectar los puntos de forma totalmente coherente, pues eso mismo ocurre. Puro miedo, el momento que más me he asustado. Chicos, chicas, a lo largo de estos últimos 2 años, comprenderéis por qué, ha habido una serie de cambios en mí, muy potentes que me han permitido subir a otro nivel. No digo a un nivel superior porque no me gusta jerarquizarlo, digo a otro nivel, a otro tipo de realidad. Y durante estos años, yo creo que el momento con más temor y más miedo que he vivido fue el día que descubrí que todo lo que quería lo podía conseguir. Y espero que llegue ese día para ti. Y te aseguro que vas a pasar miedo. El día que descubras que todo lo que tú quieres y deseas lo puedes conseguir. Todo. Porque es el día que también te das cuenta que tu situación actual la has creado tú. Y que todas tus decisiones y acciones pasadas te han llevado a donde estás hoy. Y que no hay ninguna otra persona, estamento, institución, fenómeno a responsabilizar y a culpar que solo tú por la situación y resultados que tienes a día de hoy. Esto es estremecedor, pero al mismo tiempo liberador, esperanzador. Y requiere de una mente muy fuerte para aceptar esta verdad y esta realidad y decir, sí señor, estas son las reglas del juego, yo soy responsable de todo, vamos con todo. Vamos con todo. Orgulloso de que sea así Dios, vamos con todo. ¿Por qué? Porque eso significa que no hay responsables y que tú no eres la víctima. No hay responsables y tú no eres la víctima. El único responsable aquí eres tú. Y que tu estado interno va a determinar tu estado externo. Esta es la realidad. Tú eres creador de tu propia perspectiva y tus propios resultados. Cuanto antes tú aceptes esto, y cuanto antes interiorices esta verdad, porque lleva un tiempo interiorizarla de verdad y asumir las consecuencias de verdad, asumir que tú eres la causa de tus consecuencias,
asumirlo de verdad, ahí hay un cambio de chip. Hay un cambio de chip. Porque, repito, ahí hay una transición de la mente que busca culpables a la mente que busca soluciones. A la mente que busca justificaciones y victimizaciones, a la mente que busca innovar y crear, porque sabe que solo él o ella son los autores de esa creación, nadie más. Repito, no todo el mundo está dispuesto a vivir así, porque requiere de coraje y valentía, de unos cojones y de unos ovarios así de grandes. Pero aquí ocurre un cambio fundamental, un punto de inflexión enorme, transitando de estudiante a emprendedor. Pasar de estudiante a emprendedor es una transición muy dura. Y no me refiero a nivel de estabilidad, de incertidumbre, porque gracias a Dios de esto estoy bastante curtido. Me refiero a nivel de metodología. El skill set que tú necesitas como estudiante y valores que necesitas como estudiante es totalmente distinto a lo que tú requieres como emprendedor. Un estudiante sigue ese camino trazado. Un emprendedor debe dibujar ese camino. Un estudiante acumula y acumula y acumula y acumula información. Un emprendedor debe estar constantemente ejecutándola y transformándola en acción. El estudiante se mueve así con paciencia buscando la perfección y el emprendedor debe moverse con urgencia y rapidez buscando la excelencia, que son cosas totalmente distintas. Pero ahora vivo en un entorno donde dudar es peor que perder y que se debe implementar y implementar y implementar con mucha rapidez. Y de pasarte una semana preparando esa tesis perfecta a implementar día tras día, día tras día, día tras día, mejores cambios, acciones, para, igualmente que falles, ver el feedback loop que te permite mejorar ese producto y avanzar a tu competición, hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia de metodología. Es gigante, enorme. Y ahí, en esa transición, ha habido un gran desarrollo personal. De todo esto, chicos, chicas, también os digo que lo que echo más de menos del mundo académico es el empujar mi mente a niveles intelectuales muy profundos, el aprender por aprender, el indagar por indagar, el estudiar y leer por el puro placer de estudiar y leer, porque en el emprendimiento todo es pragmático. Aprendo y leo esto para aplicarlo y obtener esto, es como una transacción. Hay un utilitarismo en el lenguaje. Lenguaje, conocimiento, lo que sea. En cambio, cuando eres estudiante, muchas veces, apasionados como yo, nos encontramos leyendo, estudiando, aprendiendo por puro placer. Y creo que no hay nada más liberador y más bonito. No hay un utilitarismo detrás, simplemente por el descubrir y ver cómo puedes tocar distintas partes de tu cuerpo, de tu mente con estas reflexiones. Y eso sí que lo echo de menos y lo estoy intentando cambiar. Segundo pilar, sobre el dinero y lo material. Ahora voy a hablar de dinero. Es un tema que no me gusta nada tratar, que no me gusta nada hablar, pero en este vídeo tan íntimo, tan personal, sí que voy a hacer una excepción y voy a hablar. Veréis, he sido muy afortunado con el dinero porque desde una edad muy temprana mis padres me han transmitido esos valores, principios y conocimiento necesario para ganar dinero a una edad muy temprana, saber gestionarlo y multiplicarlo. ¿De acuerdo? Esos mismos conceptos y valores no son muy distintos a los que yo os transmito aquí, por no decir son exactamente los mismos, y no son muy distintos a los que podrías ver en libros de desarrollo personal. Evidentemente que no atribuyo todo el éxito a esta educación que he recibido de mis padres, que también es la base fundamental de todo. Hay mucho trabajo y sacrificio detrás, mucha madurez de mi parte, mucha sabiduría que no me dejo de reconocer, porque el mismo conocimiento que han dado mis padres a mí lo han dado a otras personas, sus padres, o libros también están por ahí con el mismo conocimiento y no todos han tenido los mismos resultados. Tendré que haber hecho algo bien, ¿verdad? A mis 14 años empecé a emprender y a ganar mi primer dinero. Era muy espabilado, con gran iniciativa, entonces era para mí como un juego al que me gustaba jugar. Después a los 16 empecé a trabajar, a sacrificarme, como ya lo sabéis, veranos enteros haciendo de camarero, de animador de hoteles, mientras mis amigos disfrutaban de las fiestas mayores y salían de fiesta, yo estaba ahí trabajando y currando porque entendía que para vivir la vida del 1% yo tenía que hacer los sacrificios del 1%. Y yo no podía esperar vivir la vida del 1% si seguía viviendo la vida del 99%. Eso lo comprendí ya en esa edad. Y que esos sacrificios pagarían sus resultados. Dios entendió que yo era merecedor de esa vida porque yo demostré a Dios que era capaz de sacrificarlo todo por ello. Y eso quiero que quede muy claro. Porque muchas veces nosotros
Pensamos que el dinero es una cuestión de dinero, que el dinero es cuestión de conocimiento, que el dinero es cuestión de oportunidades, de recursos, de contactos. Sí, todo ayuda, pero el dinero se origina en tu identidad. Y antes de pensar en que si el papá de tal le ha dado tanto, que si es un niño de papá o no, que si ha ido a tal universidad o no, etcétera, 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 piensa en qué persona se ha tenido que convertir esa persona para ganar el dinero que está ganando y en qué tipo de persona me tengo que convertir para ganar el dinero que deseo, cómo debo actuar, pensar y decidir para llegar a ese punto. Sin mencionar, porque vayamos a hablar de este tema, he ido becado a todas las universidades, yo siempre he dado dinero, parte de mi dinero, a mis padres para ayudarlos, incluso a día de hoy yo financio toda mi familia, que digamos, e incluso mis padres están totalmente retirados y un largo etcétera. Logros que puedo cumplir y que puedo decir que he cumplido en voz alta y exclamándolo a mis 25 años. Mientras hay el 99% de jóvenes que están por ahí en casa de sus padres y que aún sus padres los subsidian, los financian, los mantienen, y yo no solo me mantengo por mí mismo, que ya es un hito, sino que financio a toda mi familia y mis padres están totalmente retirados y no necesitan trabajar. Esa es la realidad. Y estoy muy orgulloso de ello. Pero claro, lo que la gente no entiende es lo que trataremos próximamente en este pilar, que es que la cantidad de dinero que tú deseas debe corresponder al nivel de responsabilidad, estrés que estás dispuesto a soportar. Punto. Lo que nos lleva al siguiente punto. El dinero sí da la felicidad. El dinero sí da la felicidad, pero no da la felicidad bajo los términos que el 99% de personas consideran la felicidad. La gran mayoría de personas confunde felicidad con placer inmediato, porque si no, nadie diría que el dinero no da la felicidad. Solo una persona que confunde felicidad con materialismo puede decir el dinero no da la felicidad. Porque esa persona, a la mínima que consiga dinero, lo que hará es comprar el coche, la ropa, el reloj, los viajes y todo eso material con lo que él asocia felicidad. Y el problema está ahí. ¿En qué relación tienes tú con el dinero? Porque si una persona pretende ganar dinero con el fin de satisfacer esa vida materialista, evidentemente que no le dará felicidad, porque estará asociando su valor interno con algo externo material y sobre todo la percepción que tienen los demás sobre ese algo externo y material, porque no deja de ser una construcción social. Porque claro, ahí está el tema, si yo me voy con Ferrari paseando por ahí o si yo visto de una manera, intrínsecamente esa historia no tiene un valor como por ejemplo sería un diamante que tiene un valor intrínseco, no, hay una asociación de valor según la percepción y el juicio de los demás. Entonces no solo te compras algo por tu propio placer, también por el juicio ajeno. Y ahí es cuando está el problema, cuando haces depender tu valor del dinero que tienes. Cuando nadie mira tu cuenta bancaria, cuando nadie mira tu ropa, cuando nadie mira tu coche, cuando nadie mira tu reloj, ¿qué valor tienes? ¿Qué valor tienes? Si tú puedes darte valor a ti mismo sin importar lo que lleves puesto, lo que vistas, lo que conduzcas o la cantidad de dinero o los ceros que hay en tu banco, perfecto. Estás un paso más hacia la verdadera felicidad. Eso porque has construido tu valor interno, tus fundamentos. Eres inquebrantable y no dependes ni de nada ni de nadie para sentirte realizado y feliz de verdad, en paz. En cambio, el que busca dinero para encontrar la felicidad es el que comprará cosas materiales para buscar esa satisfacción. Conceptualmente hay un error de definir la felicidad y un error de asociar tu valor con algo material. Porque yo estoy muy tranquilo conmigo. Si me lo quitas todo, yo sé el valor que tengo y la clase de persona que soy, capaz de hacer o de actuar o de decidir. Ya está. Cuando digo que el dinero te da la felicidad, es porque el dinero te da recursos para vivir experiencias memorables que te darán satisfacción sobre la vida que vives, que te quitarán esa mala espina del arrepentimiento de decir, si hubiera trabajado un poco más y ganado un poco más, habría podido aprender esto, experimentado esto, vivir esto, que no pude porque no tuve dinero. El arrepentimiento de decir, mis padres estuvieron hasta el último día de sus vidas trabajando, porque yo no tuve el coraje, el valor y la dignidad de sacar adelante una familia y darles un mayor fin de vida, darles un retiro espectacular y que no tengan que preocuparse de nada, que su hijo es el que lidera.
que su hijo es el que tira de la cuerda. Y que no se preocupen de nada, porque yo estoy allí. Eso te da felicidad. Felicidad es poder abrir una pastelería a tu madre. Felicidad es poder retirar a tus padres. Felicidad es poder yo comprarme el coche de mis sueños, que mi padre se suba en ese coche y diga, hijo, de verdad, nunca me hubiera podido imaginar subir en un coche así, pero menos aún que este coche sería de mi hijo. Eso es felicidad, eso es satisfacción. El dinero, cuando se gana con valores y principios, se gana con disociación de tu valor, es decir, mi valor no depende del dinero que gano. Y se gana sobre todo con propósito de ayudar, de liberar y expandir. El dinero sí da la felicidad. El dinero sí da la felicidad. No solo a ti, sino a los tuyos. El verdadero poder del dinero. El verdadero poder del dinero no está en lo que puedes comprar, sino en lo que puedes construir. Creo que todos pasamos por estas mismas fases y es que cuando ganamos mucho dinero, compramos esos sueños que tenemos para luego darnos cuenta que, como muchos nos habían repetido, eso no nos dará la felicidad. Y aquí es cuando pasamos una mini crisis de existencia y debemos hacer una transición hacia un propósito mayor. Eso nos pasa a todos los que ganamos dinero, ¿de acuerdo? O el que no consigue hacer esa transición, ¿qué es lo que le ocurre? Le ocurre que debe ir comprando y comprando cosas más caras y más caras y más caras para recibir esa validación que perseguía y suplir esa incapacidad de hacer esa transición de la que hablamos. Muy bien, pero el verdadero poder del dinero no está en comprar, sino en construir. Y está en entender que cada euro es una unidad de tiempo y energía y atención humanas. Cada euro lo puedes intercambiar por talento para construir un equipo de flechas del talento humano que te permita construir más y más y más proyectos con los que sentirte realizado, pasarlo bien y continuar jugando en este juego llamado vida, porque no deja de ser un juego en el que no solo tú vives bien, sino también la gente de tu alrededor, porque claro, cuando yo pago un salario y pago un salario generoso, yo a mí mismo me digo, esta persona va a dedicar su talento, tiempo y energía en un proyecto común, que espero que le provoque una satisfacción intelectual y profesional, pero que también la permita vivir mejor. Y gracias a yo como pilar, núcleo, centro y a todo el trabajo de todos, y al avanzar ese proyecto, todos podemos vivir, comer, disfrutar y experimentar esta vida mejor. Esa es mi filosofía. Cuando yo pago un dinero, cuando yo invierto en equipo, a mí me gusta pensar que yo estoy ayudando a que esa persona viva mejor, viva más feliz, viva más tranquila, más inspirada, más validada e empoderada. Para mí es una satisfacción. El dinero también está para ser disfrutado. Yo soy de las personas más responsables que os podéis encontrar, pero mi responsabilidad se acaba cuando el exceso de responsabilidad me impide vivir una vida memorable. Os pongo un ejemplo, ¿de acuerdo? Yo soy un amante de los coches, me fascinan los coches, y durante toda mi vida he estado pensando en comprarme el coche de mis sueños, ¿de acuerdo? Muy bien, llegó la oportunidad de comprarme ese coche. Ese coche valía un dinero. Ese dinero, invertido en fondos indexados, a una rentabilidad del 10%, 8% anual, ajustada a la inflación a un 5%, me daría tanto dinero al año. Muy bien, qué bien. Vida aburrida, vida poco memorable, y te puedo asegurar que cuando tuviera 60 años o cuando tenga 70 años, miraría hacia atrás y diría, qué tonto Adrià con 24 años que no pudo comprarse el coche de sus sueños, qué estúpido. Así que, ¿qué hice? Lo compré, sin culpa y con disfrute, y ha sido la mejor decisión que he podido hacer. Porque viene desde el disfrute, desde la satisfacción personal, desde el vivir la vida aprovechando cada momento, construyendo una experiencia de vida memorable. Os puedo asegurar que me arrepentiré de muy pocas cosas en esta vida porque siempre estoy pensando en ese hombre de 70 años que mirará hacia atrás y dirá, wow, con 24 años Adrià estaba conduciendo por las calles de su colegio en el que solía ir con un Ford antiguo y con el que salía a pasear con sus amigos, por ahí está conduciendo con ese cochazo, con solo 24 años. Y puede llevar a su padre a dar una vuelta que siempre ha sido su sueño, con solo 24 años. Mirará hacia atrás y con una sonrisa recordará ese momento y dirá, gracias a Dios que yo tome la decisión. Pues así deberías liderar tu vida, desde mi punto de vista. Ojo, para llegar a este punto hay mucha responsabilidad, mucho sacrificio, mucho esfuerzo. Ojo. Tampoco es carpe diem.
¿de acuerdo? Carpe diem YOLO, vamos a vivir la vida cada día y vamos a despilfarrar. No, debe haber, ¿de acuerdo?, un equilibrio. Pero otra acción que, de verdad, que esta me molesta un poco porque me hizo depender de los demás. Yo llegué a Argentina, ¿de acuerdo? Buenos Aires. Y hacía mucho frío, no me gustó el ambiente, no me gustó en general la vibra de la ciudad. ¿Por qué? Los argentinos son gente maravillosa, pero simplemente porque era en invierno, mientras estaba harto del invierno de Andorra, quería un lugar soleado. Hacía frío en Buenos Aires, no me estaba dando buena sensación, así que yo llego el lunes, ¿de acuerdo? Allí están mis amigos, unos amigos que todos vosotros conocéis. Yo llego el lunes, veo el ambiente y les digo, chavales, somos jóvenes, tenemos recurso, tiempo y energía, vayámonos a Río de Janeiro, a Copacabana. Yo, ay, ya, ay, yo, opa, 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 ¿sabéis? A jugar un futbolito, algo ahí en la playa con el calor. Nada, Adrià, eso es una locura, no, no sé qué, llevamos una semana aquí, nos quedan unos días, es demasiado follón. Yo acababa de llegar el lunes y ya me quería ir porque veía el panorama y digo, wow, cuando yo tenga 60 y 70 años, ¿qué recordaré? Que me quedé en Argentina teniendo una rutina estable y no arriesgando nada. O que llegué un lunes y dije, vayámonos a Copacabana, a Río de Janeiro, a disfrutar, que aquí no lo veo muy claro. ¿Qué hubiera recordado? ¿Qué hubiera de hecho esa experiencia una experiencia memorable? Lo segundo, al final no terminamos yendo. No terminamos yendo, era un viaje de amigos, no terminamos yendo. Bueno, uno acepta que cuando va con amigos, pues se debe adaptar, pero no es lo que yo hubiera hecho. Yo sé perfectamente que estas memorias que recuerdas para toda la vida, uno las construye tomando decisiones poco ortodoxas, poco comunes y sobre todo dejándose guiar por la intuición y por la improvisación. Nunca hubierais imaginado que estoy tan loco, estoy loquísimo, loquísimo. Pero por eso miraré hacia atrás, repito, y siempre veré mi vida con orgullo. No habrá ni esto de arrepentimiento, ni esto. Necesitas a Dios a tu lado. A lo largo de este camino, en el de ganar más dinero y de desarrollarte, necesitas a Dios a tu lado. Yo no tengo ninguna duda de que existe. Tengo una fe inquebrantable, una creencia indiscutible sobre su existencia. Y me lo ha probado una y otra y otra y otra y otra vez. Yo no necesito demostrar nada a nadie. Tengo la absoluta certeza de que existe y que me guía en el camino como te guía a ti. Pero claro, ¿cómo funciona Dios? Desde mi punto de vista, yo creo que Dios instala en nuestra cabeza unos sueños por una razón. Si ha instalado en tu cabeza unos sueños, grandes sueños, es por una razón. Es porque quiere ver hasta dónde estás dispuesto a llegar y es porque quiere ver sobre todo tu fe, tu confianza. Pero para ese camino tan difícil requieres a Dios a tu lado. Y requiere que mantengas una relación cada vez más sana y positiva con Él. Porque te explico, Dios no responde como nosotros desearíamos. Sería muy fácil orar cada día a Dios, abundancia, dinero, riqueza, ser millonario, Todo sería muy fácil. Dios no nos vería crear, no nos vería mejorar, no nos vería progresar, no nos vería explotar nuestro potencial a su semejanza de Él. Explotar el potencial que Él nos ha dado. Demasiado fácil. Nosotros tenemos que honrar la creación de Dios, explotando nuestras habilidades y nuestro potencial, pero ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos correspondiendo a los desafíos que Él pone en nuestro camino. Porque cuando tú le pides a Dios, por ejemplo, dinero, Él no te dará dinero. Él te dará esos desafíos que te permitirán demostrar a Dios que eres merecedor de ganar ese dinero. A Dios le pides paciencia o le pides coraje, te pondrá en esas situaciones y desafíos a los que tendrás que demostrar que eres capaz de confrontar y superar y que eres merecedor de esa paciencia y coraje. Y así con todo en esta vida. Pero tú debes convertirte en esa persona merecedora de vivir la vida que deseas vivir y sueñas vivir. Porque claro, aquí viene el siguiente aspecto, y es que el nivel de dinero y abundancia y riqueza que deseas es proporcional al nivel de estrés, ansiedad y responsabilidades que deberás soportar. La cantidad de dinero que ganas es proporcional a la cantidad de estrés que eres capaz de tramitar, superar, lidiar. Ya está. Y debes ver cada peso, cada obstáculo, cada problema como una bendición. Gracias Dios
por poner este obstáculo en mi camino, esta dificultad en mi camino, esta adversidad en mi camino. Porque sé que es una prueba más para demostrarte que soy merecedor de vivir la vida que te pido. Gracias. Gracias porque sé que estos challenges, que estos problemas, simplemente me están preparando para todas esas grandes responsabilidades mucho mayores que esto, que corresponden a la vida con la que sueño. Gracias. Veréis, yo considero que la fe y el miedo requieren de lo mismo. Es pensar en cosas que no existen, que aún no existen, que aún no han ocurrido. Entonces tú escoges que tienes miedo o que tienes fe. Miedo a la incertidumbre o fe en el progreso acompañado de Dios. Ahí tú escoges. Tercer pilar, mi despertar espiritual. He tenido un despertar espiritual muy profundo a lo largo de estos últimos años. Y ahora os preguntaréis, oye Adrià, ¿y cómo es que no vives en una cabaña en Nepal y vas vestido en lino y aún sigues con traje y en este piso y demás? No tiene nada que ver. Despertar espiritual lo podemos pasar todos y lo podemos, yo recomendaría, intentar conseguir todos. Que muchas veces no se consigue, ni se intenta, ni se persigue, sino que te llega. No sabes cuándo ni cómo, es cuando Dios decide que te debe llegar. Y a mí me llegó. Un despertar espiritual que no fue ni un retiro, ni una meditación, ni una formación, sino fue una comprensión muy aguda por una serie de desencadenantes, de sucesos que tenían absoluta lógica y que mirando hacia atrás veo perfectamente su conexión, que me permitieron comprender que no soy ni mis logros, ni mis objetos, ni mis habilidades, ni mis talentos, ni mis emociones, sino que soy una conciencia que observa. Y esa conciencia que observa debe desarrollar una comprensión muy aguda, repito, de las emociones, pensamientos y estados que moldean su realidad. Un despertar espiritual básicamente es eso. Es profundizar en tu conciencia hasta tal punto que cada vez ves con más claridad tanto las emociones como los pensamientos que moldean tu vida y tu realidad y también la de los demás. Y con eso viene una comprensión muy aguda sobre las energías. Empiezas a ver con mucha más claridad las energías que mueven el mundo. La energía positiva de una persona, la energía negativa de otra persona. Empiezas a entender que con ese despertar espiritual mejoras mucho tu energía y empiezas a atraer a los demás. Llegas a un lugar y ese lugar se llena. Personas de gran energía positiva te reconocen tu gran energía, tu energía tan positiva. Los niños se te acercan y te quieren y te aman y confían en ti. Los animales se te acercan, también te acarician, confían en ti, no dudan ni un segundo, porque con ese despertar espiritual viene conciencia, presencia, paz, y viene una mejora de esa energía que tienes, de tu frecuencia, de esa vibración, y eso se transmite. Porque debemos entender que todo en esta vida es energía, todo. A nivel cuántico, lo que mueve los átomos, que es lo que después formará la materia, es energía. Y debemos entender que la materia es energía acumulada en un mismo lugar y que todos somos energía. Y que cuando se disuelve la materia es simplemente energía que se va y que se transforma, pero la energía es única, indiscutible, indivisible, digamos. Puede parecer que estoy mezclando temas, pero tiene absoluto sentido. Como a nivel físico, a nivel cuántico, incluso a nivel químico, eso se puede llevar a nuestra realidad. Pero claro, preferimos creer en la física, en la química y demás y lo que nos dicen a nivel microscópico, pero luego cuando hacemos una relación muy lógica con lo que nos ocurre entre nosotros, luego no, lo de las energías es una fumada. Mentira. Somos energía. Energía que repele y que empuja y energía que atrae. Veréis, hará 18 meses ocurrió algo de lo que os informaré en un próximo vídeo, algo que me afectó mucho a nivel general en todos los aspectos y sobre todo en mi energía. Si os enseño fotos e incluso vídeos que habéis visto de esa época, podéis ver perfectamente como si alguien me hubiera succionado el alma. Lo podéis ver perfectamente. Mis ojos perdieron el brillo, dejé de sonreír, dejé de querer cuidar mi cuerpo, de progresar, no sentía motivación ni pasión por nada, y simplemente seguía con mis objetivos por pura inercia y disciplina, nada más. No había intención y estaba en piloto automático. Había mucha ira, mucho estrés, mucha ansiedad. No era yo.
Y a lo largo de estos últimos 6, 7, 8 meses, he estado trabajando mucho mi energía y he visto un cambio espectacular. Un cambio espectacular. Con los distintos síntomas que os he contado a continuación. Durante ese año pasado, lo que pude ver es que la gente no se acercaba a mí, que no atraía a las buenas personas, que no atraía a personas que vibraban en la energía que yo había estado acostumbrado a atraer. Es decir, hubo sincronicidad tras sincronicidad tras sincronicidad, suceso tras suceso tras suceso, que me permitió comprender que algo iba mal y que tenía que cambiar sí o sí, y que estaba en un lugar muy oscuro. Y así lo hice. Tomé mucha acción. Empecé a formarme, a cambiar, a leer, a progresar día tras día, día tras día. Fue muy duro, muy duro, muy duro, pero salimos mejor que nunca. Salimos mejor que nunca. Mi gran problema con la ira. Durante muchos años, no te lo negaré, el combustible de mi progreso era la ira, era el enfado, era la rabia. La rabia por la injusticia, el enfado por haber sido maltratado y la ira contra esos agresores. A mí me funcionó durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque yo cada día me levantaba pensando en esas personas de las que fui víctima de acoso escolar, que me insultaban, que me pegaban, que me agredían, y para mí eso era un combustible, una fuente de energía, creía yo, infinita, con la que podía tomar todo tipo de acciones difíciles que me permitirían progresar, levantarme temprano, duchas frías, deporte, trabajar más que nadie. Pero poco a poco, a medida que fui progresando y dejando muy atrás el nivel de esos acosadores, abusadores, pues me di cuenta que ya no me motivaba. Poco a poco había estado perdiendo esa energía ilimitada que yo creía ilimitada, que era la de la ira, la del enfado, la de la rabia, por esas personas que me trataron mal. Y ahí hubo una pequeña crisis existencial porque dije, wow, los he superado a todos, ya he cumplido con esa promesa de que sería la persona con más éxito que hubieran conocido. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo me motivo? ¿Cuál es la fuente de mi motivación? Y aquí ha habido una identificación de esa ira, interpretando esa ira como algo negativo, y cómo esa ira la estaba llevando a crear más problemas que me motivaran. Creaba más problemas y desprendía ira de tal forma que me motivara, que creaba otros abusadores o acosadores en distinta magnitud que me motivaran a progresar. Incluso mi mente crear enemigos ficticios que me animaran a progresar. Y eso cuando hay una razón de peso detrás, perfecto, pero cuando no la hay, se vuelve tóxico y nocivo. Y durante este último año ha habido una comprensión muy aguda, muy precisa de ese problema, de que la ira ya no está suponiendo una fuente de energía positiva, de progreso, sino algo tóxico, negativo y vicioso. Tenemos que arreglarlo. Y ese reconocimiento de la ira también vino en esta época tan difícil que yo encontré de falta de propósito. ¿Y por qué os diré que van muy de la mano? Porque la persona que siente ira es una persona que no está prestando atención a eso que es importante. ¿Vosotros creéis que si tenéis una enfermedad crónica, demostraréis ira a una camarera que os lleva el café a mesa tarde? No, porque tenéis un problema superior que os está quitando toda la atención. No tenéis ganas ni energía de enfadaros por ese café que llega tarde. Tenéis problemas mayores. ¿Creéis que un líder de gran empresa multinacional que tiene que dar de comer a 3.000 personas se preocupa porque alguien de la calle lo insulta? No, tiene problemas mayores. No responderá con ira a ese pequeño gesto. Entonces yo me estaba dando cuenta que yo respondía con ira a pequeños gestos estúpidos porque estaba ignorando el trabajo interno importante que debía hacer. Las decisiones difíciles que debía confrontar y que estaba ignorando y postergando. Esa es la realidad. Buscaba en esas pequeñas acciones un propósito. Y al mostrar ira a esas pequeñas acciones mal hechas, era el propósito. Era donde yo encontraba esa satisfacción, ese valor. Cuando yo siento ira ahora mismo, lo veo como un síntoma, ¿de acuerdo? No como una causa. Un síntoma de que estoy ignorando decisiones que debo tomar. Estoy ignorando problemas con los que debo lidiar y solucionar. Esa es la realidad. La ira a mí me sirve como espejo, y cuando siento ira, entiendo, vale, ¿qué es lo que la otra persona me está enseñando que debo tratar en mí? Esa ira que yo estoy intentando evocar hacia esa otra persona, circunstancia, lugar, es un indicativo de que debo trabajar algo en mí.
algo en mí que estoy viendo en esa misma situación. Mi problema con el juicio. Veréis, yo nunca había tenido problemas con el juicio porque yo mismo había sido juzgado. Donde es alguien que es juzgado es muy difícil que juzgue después porque ves el gran dolor que supone ser juzgado, las grandes consecuencias negativas que tiene para el que es juzgado, pero sobre todo para el que juzga. Entonces yo nunca había tenido problemas con el juicio hasta hace poco. Otro síntoma de que las cosas no iban bien no tan solo era la ira, sino también el juicio. El juicio dice mucho más de la persona que lo hace que la persona que lo recibe, como la crítica. Y me vi en la posición que yo dije que nunca me vería. Me vi en la posición que yo dije que nunca me vería. Me vi en la posición de juzgar para hacerme sentir mejor de lo que no estaba haciendo, del trabajo interno que estaba evitando, y juzgaba a los demás intentando ocultar mi realidad. Es aquí donde me di cuenta que somos espejo, que cuando yo juzgo a alguien es porque estoy ignorando una realidad que veo en mí que no quiero confrontar. Y aquí es cuando viene la gran bofetada, y es que nunca puedes decir nunca. Ese es el mayor error. Eso es el mayor acto de arrogancia. El decir nunca. Nunca haré esto, nunca haré lo otro, nunca mentiré, nunca traicionaré, nunca fallaré. Porque muchas veces no es que no lo hayas hecho, es que no has tenido la oportunidad. Y duele esa verdad, duele esa realidad, pero es que es así. Yo durante muchos años me había entrenado para no caer en la trampa del juicio, pero porque nunca había tenido la oportunidad. Esta vez, en un mal momento de mi vida, en un mal momento en el que todo se veía un poco más oscuro, ahí tuve la oportunidad de utilizar el juicio como forma de satisfacer. Inconsciente, evidentemente, involuntaria, y ahí es donde caí en la trampa. Eso que yo mismo culpaba a los demás de hacer, yo mismo lo estaba ejecutando y cometiendo. Lo importante es tener la capacidad de introspección y de análisis y que no se vaya muy lejos como para que no se vuelva parte de tu carácter. Gracias a Dios que señal tras señal yo las pude ver, me di cuenta de ese problema y lo resolví. Lo resolví de inmediato. Volví a ese Adrià de los inicios. A ese Adrià que no juzgaba, a ese Adrià que consideraba que todo el mundo era merecedor de un café, a ese Adrià que consideraba que todo el mundo le podía enseñar algo, a ese Adrià que escuchaba más que nadie y que aprendía más que nadie. Volví a ese Adrià. Pero vino con un gran proceso de realización, de decir que no estaba siendo mi mejor yo. Y la magia del juicio es que es un espejo muy formador, porque te das cuenta de que el juicio, como la ira, son espejos. Y cuando tú juzgas algo de alguien, esa persona ha venido a tu vida, se ha cruzado en tu camino para recordarte algo que te falta, para recordarte algo en lo que tienes que trabajar, para recordarte algo que tienes que mejorar. Así que el juicio se convierte en uno de tus mayores maestros si eres consciente cuándo y cómo y por qué lo haces. Lo veo un muy buen profesor. Repito, si tienes esa conciencia para identificarlo, etiquetarlo como buen profesor. Mi problema con la disciplina. Como ya sabéis, yo soy una persona muy disciplinada, pero claro, la pregunta es ¿de dónde viene esa disciplina? ¿Viene del amor o viene del castigo? Lo mismo que la ira, durante muchos años ha venido desde el castigo. Durante los años que he sufrido más en mi vida es cuando he progresado más. Precisamente porque sufría, me encerraba y me centraba en progresar, así que siempre he asociado sufrimiento con progreso, y muchas veces he estimulado el sufrimiento en mi vida para progresar. Para mí la disciplina venía del sufrimiento. Era disciplinado cuando sufría, por ende, la disciplina la asociaba con sufrimiento. Pero hay otro tipo de disciplina. La disciplina que viene desde el amor propio, la disciplina que viene desde la pasión por intentar llegar a esa versión ideal, la que puedes convertirte, el amor de querer honrar el fruto de Dios y las habilidades y los talentos que Él te ha concedido y te ha dado y no a otros. Puede venir de ahí la disciplina. Así que estoy transitando entre entiendo la disciplina como sufrimiento y para crecer y progresar en esta vida debo sufrir y la única forma de sufrir es siendo disciplinado y sacrificando, escojo ser disciplinado por amor, la versión ideal en la que me quiero convertir, por amor a todo el potencial que tengo, por amor a Dios, a su creación, a las habilidades y talentos que me ha dado.
No me impongo la disciplina por castigo, sino escojo la disciplina por amor. Y ojo, con esto no quiero decir que el sufrimiento no deba existir y que el sacrificio no deba existir. Pero lo mismo, ¿qué perspectiva tienes sobre ello? El sacrificio visto como voy a honrar mi mejor versión haciendo un sacrificio, eso está muy bien. Y que ahí venga una pequeña parte de sufrimiento. Sufrimiento porque tu yo más apetitivo, tu yo más impulsivo, más emocional, le gustaría recibir esa satisfacción, le gustaría quedarse en esa zona de confort y tú decides apostar por esa versión futura, de la que se sentirá orgulloso. Ese beneficio a largo plazo que requiere de ese pequeño sacrificio, que requiere de esa incomodidad y requiere de ese sufrimiento. El sufrimiento no es negativo, es positivo. De hecho, del sufrimiento vienen todas las cosas buenas, porque, fijaros bien, ¿cuándo has empezado un cambio en tu vida? Cuando estabas tan descontento con tu entorno y con quién eras, que necesitabas cambiar. El sufrimiento de tu entorno y de quién eras era tan pesado, que ya continuar con él era mucho peor que el sufrimiento o el sacrificio que debías hacer para cambiar. Así que en el sufrimiento se originan cosas muy positivas, incluso una conexión más aguda con Dios. Yo durante este año he agudizado, he profundizado mucho más mi conexión con Dios, la he mejorado, la he intensificado. ¿Por qué? Porque es en esos momentos malos en los que pides a Dios claridad, los que pides a Dios dirección, en los que pides a Dios de forma agradecida que te enseñe el camino. Así que tampoco hay que ignorar el sufrimiento como tal. Todo es perfecto. Con el tiempo he aprendido que todo es perfecto. Todo es perfecto. Todo es perfecto. Y nada debe ser distinto. Lo que te ha llevado a esta situación actual, a mirar este vídeo y a mirar esta reflexión, es perfecto. Todo lo que te ha llevado a este punto es perfecto y todo debía suceder así por una razón. Ahora no lo puedes ver, ¿de acuerdo? Pero cuando mires hacia atrás verás que todos los puntos se conectaban y que cada gran problema, adversidad o logro te dio un aprendizaje que te llevaría a este mismo momento. Que ahora puede que no te sientas orgulloso, pero dentro de un año puede que sí, y mirarás hacia atrás con orgullo. Ahora lo miras con incredulidad y con escepticismo. ¿Dónde me está llevando la vida? Pero cuando estés en una situación mejor mirarás hacia atrás y verás que todo cobró sentido. Todo cobró sentido. Yo me he dado cuenta que todas las situaciones malas en mi vida, todas las personas malas en mi vida, y he conocido muchas, diabólicas, maléficas, os lo puedo asegurar, han venido por una razón. Y curiosamente han venido cuando yo estaba mal, cuando yo estaba en niveles de energía bajos, en frecuencias bajas, en la ira, en el juicio, en este tipo de vibraciones. Precisamente llegaban a mi vida este tipo de personas, este tipo de reacciones, este tipo de estados. Os pongo un ejemplo. Yo nunca he atraído malas mujeres a mi vida. Todas las mujeres que me han rodeado han sido mujeres excepcionales, todas sin excepción, todas. Cualquiera de mis exparejas, que no he tenido muchas, personas maravillosas con las que aún me llevo bien, me respeto, aprendo, todo. Curiosamente, cuando tengo una ruptura con mi expareja y estoy mal, realmente mal, porque es mi primera ruptura, y empiezo a entrar en este juego de la ira, del juicio, falta de propósito, y me tengo que volver a construir. Durante ese proceso empiezo a atraer a mujeres muy malas. Muy malas, pero porque yo no estaba sanado. Yo no estaba sanado y estaba atrayendo lo que faltaba en mí. Yo estaba vibrando en una energía y atrayendo eso. Pero mujeres locas, no os lo podéis ni imaginar, locas. Se me acabó rápido porque soy súper introspectivo y súper rápido. Vi un patrón. Me hicieron falta 2 mujeres. Rápidamente vi un patrón, conocerlas solo, que vinieran a mi vida. Y rápidamente dije, uy, aquí hay un problemón. Aquí hay un problemón, hay un patrón que debemos romper. Es momento de cortar toda relación y sanarnos. Y a cuando nos sanemos, ya llegará sin perseguir. Y sucedió exactamente así. Un año más tarde de sanación absoluta, llegó. Pero eso lo hablaremos en otro vídeo que tengo preparado para vosotros, súper potente. No toca ahí. Simplemente deciros lo siguiente, todo es perfecto, todo ocurre por una razón y sobre todo, vigilad mucho con esos estados de energía bajos porque vais a atraer las cosas negativas al nivel de la energía que estáis vibrando. Dominio de las emociones.
A lo largo de este despertar espiritual he pasado por un régimen muy intensivo de control de mis emociones. De hecho, hay una pequeña pausa entre tu emoción de querer algo que muchas veces es nocivo para ti y el propio acto. Hay una pequeña pausa. Con este despertar espiritual he sido muy consciente de esta pausa. Y estoy cada vez más dominando esa capacidad de analizar ese impulso y de leer muy bien las consecuencias de ese impulso y pensar, ¿esto me conviene? ¿Esto favorece a mi mejor versión? ¿Esto corresponde con mi mayor y más auténtica verdad? Por ejemplo, antes tenía un problema con el azúcar, ha desaparecido, porque cada vez más gestiono ese impulso. Hice una cuaresma de 45 días sin azúcar, y mi mayor adicción puede que fuese el azúcar sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque no me drogo, no bebo, no fumo, no salgo de fiesta, no tengo ningún tipo de vicio, pues evidentemente la mente va a cualquier vicio que pueda, en este caso era el azúcar. Ya lo había controlado mucho, pero tenía excesos una vez a la semana, y ahora ya tengo absoluta disociación. Estoy practicando los ayunos. Hice un ayuno de 3 días sin comer, haré próximamente un ayuno de 5 días sin comer, todo a nivel de control de emociones en relación con la comida. Controlar muy bien a nivel espiritual y emocional esos impulsos. Con los ayunos, con la abstinencia sexual, con las duchas frías, con el cardio y los ejercicios de resistencia, con el trabajo enfocado. Cada vez más con, gracias a Dios, el reconocimiento de la ira y del juicio y cómo voy dominando todo eso cada vez más, lo he podido llevar ese dominio a muchas otras cosas que me han permitido ganar mucha más disciplina sin sufrimiento, sin castigo, sino por puro amor y por puro placer de verme ganar control sobre mí mismo. Pero también os diré una cosa, este proceso no es acabado, es un trabajo constante, es la elección de que yo quiero ser así toda la vida. Es un compromiso vital, no es vale, ya he dominado esto, ya lo puedo dejar de banda, ya controlo la ira o el juicio o mi adicción por el azúcar, ya lo puedo dejar, ya está dominado, pasemos al siguiente nivel. No, es un compromiso constante. Sé perfectamente por experiencia que a la que desvías tu mirada y atención de eso, ¡pam!, vuelves, recaes. Y una pequeña acción te lleva a una pequeño ciclo de acciones que se prolonga en el tiempo hasta que se vuelve de nuevo un rasgo de tu personalidad, y eso no lo podemos permitir. Cuarto pilar, mi yo ideal y la autoactualización. Como ya sabéis, he fundado Instituto de Comunicación, un lugar donde las personas aprenden la habilidad número 1 más importante que generará un impacto en todos los pilares de su vida, financiero, relacional, profesional y de confianza, la habilidad que les permite impulsar su vida al nivel superior. Ya miles de alumnos se están formando con nosotros y están pegando cambios brutales. ¿Por qué fundé Instituto de Comunicación? Porque después de 4 años sirviendo a empresas y viendo a multinacionales crecer, a sus equipos de venta crecer, a expandir sus productos, estrategias, comunicaciones gracias a nuestra empresa, a nuestra firma privada de comunicación, teniendo grandes resultados, pues decidí enseñar esta habilidad a particulares. Grandes CEOs me decían, Adrià, esto lo podrías enseñar a particulares, les ayudaría un montón, y es aquí cuando fundamos Instituto de Comunicación. Veréis, chicos, estoy más alineado que nunca, el propósito es más sólido que nunca y estoy más satisfecho que nunca con el producto que tenemos, la calidad, la filosofía y los principios que sostienen este producto, los alumnos que tenemos, los mentores que tenemos. Es decir, todo tiene una calidad increíble porque viene desde un lugar de construir y no de destruir. Viene un lugar de aportar y no de querer usurpar. No prometemos de forma falsa, ni tampoco jugamos con las emociones ni la psicología de las personas ni sus mayores necesidades, diciéndoles que, por ejemplo, ganarán 10, 15, 20 mil euros al mes con esta nueva habilidad. No jugamos a nada sucio, simplemente con la lógica. Explicamos perfectamente que la comunicación está en todo y que afecta en todos los aspectos de tu vida y que no aprenderla y dominarla supone un gran fallo y que la gente que la sabe dominar, por muy inteligente que seas, talentoso que seas, grandes habilidades que tengas, estas personas que saben dominar la habilidad de comunicar tendrán mucho más éxito que tú. Siempre. Personas más tontas que tú, dominando la habilidad de comunicar, tienen más éxito que tú en todos los aspectos de su vida. Imagina tú que estás ahí detrás, con las grandes habilidades, talentos e inteligencia que tienes, qué gran éxito y resultados tendrías con la habilidad de comunicar. Y es una creencia interna absoluta, por eso miles y miles y miles de alumnos se forman con nosotros. Y lo hacemos muy bien, porque es el instituto número 1 a nivel mundial.
De hecho, nadie tiene una formación así a nivel mundial. Buscadla, no la encontraréis. Y quiero que sea el instituto internacional donde todo el mundo se forme en comunicación. No solo empresas, empresarios, grandes emprendedores, también personas normales, que tienen trabajos normales y que entienden que la comunicación es crucial. Tengo unos alumnos fascinantes y una comunidad tan vibrante, con una energía espectacular. No os lo podéis ni imaginar el ambiente que se respira y el crecimiento que hay allí adentro. No os lo podéis ni imaginar. Mi dilema entre la perfección y la velocidad. Hemos hablado del propósito, que estoy más alineado que nunca, pero me gustaría hablar de un tema aún más importante, que es el concepto de mi yo ideal y mi proceso de autoactualización. Veréis, creo que el desarrollo personal va por niveles, ¿de acuerdo? Lo dejaremos para otro vídeo, pero entre un nivel y otro hay un momento de estagnación, hay un momento de piloto automático, hay un momento en el que vas haciendo lo que has aprendido que es correcto hacer. Y hay un punto que esa información se vuelve obsoleta. Necesitas nueva información, experiencias, obstáculos que te permitan retarte para pasar al nivel superior. Es lo que hablábamos antes del cambio. Y este año yo he tenido un reto, una confrontación, una estagnación y he requerido de esa información necesaria para pasar al nivel superior. Sin lugar a dudas, para mí pasar al nivel superior ha significado pensar mucho en mi yo ideal. Veréis, a lo largo del año pasado, que fue muy duro para mí, 2023-2024, descuidé mi cuerpo físico. Descuidé mi cuerpo físico a niveles que yo no sabía que era capaz. Y claro, poco a poco vas tomando decisiones equivocadas hasta que 2 años después te miras al espejo y dices, ¿este soy realmente yo? ¿Cómo me he permitido llegar a este estado físico? Primero automáticamente te preguntas cómo es que nadie me había avisado y luego te responsabilizas y dices cómo tú mismo te has permitido llegar aquí. Y ahí es cuando viene un proceso de reflexión, de introspección. Y para mí la transformación física ha sido ese proceso, porque yo a vosotros os muestro una serie de valores, hábitos, filosofía, estilo de vida, principios, pero yo soy un hombre de coherencia y yo debo demostrar cada día que soy ese hombre que respeta esos valores que os enseño, ese hombre que respeta lo que predica, que sigue lo que predica. Y para mí la transformación física ha sido darme cuenta de esta gran decepción personal, de que yo no estaba siendo coherente, ni tampoco os estaba respetando con mi coherencia. Os estaba indicando una forma de vivir y yo mismo no la estaba honrando en privado. No la estaba honrando en privado, porque mi cuerpo gritaba una verdad que mis palabras no. Yo podía deciros todo lo que queráis, que mi cuerpo demostraba que yo no tenía disciplina, ni amor propio, ni control emocional. Y allí es cuando empecé a hacer algunos cambios que para mí han sido muy beneficiosos. La transformación física, he bajado 10 kilos ya, ha sido un proceso extremadamente transformador. Lo infravaloraba porque en su pasado yo ya transformé varias veces mi cuerpo, pero este ha sido ninguna duda un cambio de personalidad y de identidad que espero y deseo haré mi posible que perdure a lo largo de toda mi vida. ¿En qué se ha basado este cambio de personalidad? En pensar, actuar, decidir cómo lo haría mi yo ideal. Ha estado muy presente en mi vida este método de reflexión, en pensar, actuar, decidir tal y como yo o mi yo ideal decidiría, como la persona que vive la vida de mis sueños, decidiría, pensaría y actuaría. Es lo mismo, es obsesionarse con eso. La persona que yo admiro, respeto, que vive la vida que yo deseo, ¿tomaría este chocolatito? ¿Se zamparía todo un pote de Nutella el domingo? Después de trabajar, ¿se descontrolaría con la comida? ¿Iría a cenar 4 veces a la semana, gastando dinero sin necesidad y tomando postre a cada cena? No, no lo haría. Tendría autocontrol. Y eso se ha ido transmitiendo en todos los aspectos de mi vida, en las relaciones. ¿Cómo decidiría, actuaría, pensaría esa persona que respeto, en la que me quiero convertir? Con el dinero, ¿cómo gestionaría el dinero? En el trabajo, ¿cómo trabajaría esa persona? Con el equipo, ¿cómo lideraría el equipo esa persona? Y así sucesivamente, y así constantemente. Y aquí me gustaría hablar de otro concepto que me transmitió uno de mis mentores, que me ha ayudado mucho en este progreso, una persona que admiro mucho, que es el cálculo de las consecuencias de grado. Una vez tú identificas muy bien
¿Cuál es esa persona en la que te quieres convertir, ese yo ideal? Y empiezas a pensar, actuar y decidir como esa persona. Esa forma de pensar la debes instaurar en tu mente, ¿de acuerdo? ¿Y cómo la instauras en tu mente? Es lo que os comentaba antes. Cuando tenéis un impulso, hay un microsegundo entre impulso y acción. Hay una micropausa ahí. Impulso, acción. Una micropausa en la que puede entrar tu razón, en la que puede entrar tu consciente y decir, uy, 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 uy. Voy a separar el impulso de la acción y voy a analizarlo muy bien. Ahí es donde debe entrar toda esta reflexión, la de tu persona ideal, la de tu yo ideal. Y también, lo que os mencionaré ahora, el cálculo de consecuencias. Primero es, ¿esta acción la tomaría la persona en la que me quiero convertir? ¿Sí o no? No. ¿Por qué? Vamos a hacer un cálculo de consecuencias. Comerme este donut, la primera consecuencia, ¿cuál será? Tendré placer, tendré emoción, tendré satisfacción. La segunda consecuencia, me sentiré mal. Todo lo que sube, baja, habrá una caída. Tercera consecuencia, me sentiré gordo. Cuarta consecuencia, ganaré peso. No solo me sentiré gordo, ganaré peso. Quinta consecuencia, habré faltado a mi palabra. Sexta consecuencia, habré faltado a mi palabra, no tendré confianza en mí mismo, eso afectará a mis relaciones, negociaciones, ventas, vídeos, clientes. Séptima consecuencia, eso afectará a mi situación financiera, a mi familia, a la mujer con la que me caso. Séptima consecuencia, terminaré a los 80 años con arrepentimiento de haber vivido una vida con la que no estoy satisfecho. Simplemente porque esa pequeña acción la he cometido, que es la de comerme ese donut. Ya no quieres comerte el donut, ya no lo quieres comer. Porque has hecho ese cálculo de consecuencias en las que esa decisión, esa pequeña acción, te da una cantidad de cosas negativas que no vale la pena, que no te compensa. No te compensa ese pequeño placer que tienes al tomar esa decisión inconsciente. Y día tras día, día tras día, día tras día, condicionamiento tras condicionamiento, he logrado llegar a un punto, yo creo que es uno de los puntos de máximo control y disciplina que he tenido nunca, pero disciplina sana, una disciplina que viene desde el amor. Pero claro, estos son los mecanismos y herramientas que yo he aplicado para mejorar una situación. Y ya sabéis que yo soy muy reflexivo. Y claro, yo no he podido impedirme pensar en cómo es que llegué aquí, cómo es que llegué a un estado en el que yo mismo no estaba orgulloso de quién era, cómo es que yo llegué a un punto en el que no predicaba con el ejemplo, cómo es que yo llegué a un punto en el que no estaba honrando mi versión ideal, no estaba honrando la creación o el fruto de Dios. ¿Cómo es que llegué a ese punto? Y he llegado a la conclusión de que todo esto viene por un exceso de comodidad. Veréis, nosotros ambicionamos tener una vida mejor porque la situación en la que estamos nos genera tanto dolor que nos impulsa al cambio. Es mucho peor el dolor de mantenerte igual que el dolor de cambiar y mejorar y progresar. Es tan doloroso el entorno en el que estamos, la situación en la que estamos y quiénes somos, que ese dolor nos lleva a salir de la zona de confort, confrontar nuestros miedos, tomar riesgos. Pero claro, ¿qué ocurre cuando, gracias a esas acciones, vamos mejorando nuestra situación? Vamos mejorando nuestra situación, hay menos dolor, menos urgencia para cambiar. La ambición yo quiero verla así, es como situación actual negativa, situación ideal positiva. La ambición viene de la urgencia, la separación entre tu situación actual y tu yo ideal. Cuanto más alta es la diferencia, más urgencia, más dolor, más ambición. ¿Qué pasa? Que cuando subimos hay menos urgencia y dolor y menos necesidad de cambiar. Yo a una edad muy temprana lo había conseguido todo. Hablar múltiples lenguas, mejores universidades, un buen cuerpo físico, tener una pareja que en ese momento yo pensaba que me casaría con ella, ganar mucho dinero, poder retirar a mi familia, es decir, había conseguido lo que muchas personas de 70 años no habían conseguido. Y es aquí donde yo mismo no tenía esa urgencia para seguir avanzando. Eso me llevó a la estagnación, eso me llevó, no a una depresión, porque no creo que haya estado deprimido, pero una muy mala situación donde estaba en piloto automático, vivía sin propósito, ni intención, ni ganas de hacer nada. Simplemente seguía publicando, mejorando, trabajando, liderando, resolviendo por puro mecanismo.
por pura automatización, por pura inercia. Y es aquí donde tuve que replantearme toda mi vida de nuevo y pensar, vale, ¿cuál es el siguiente nivel? ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué es lo que puedo mejorar aún? Porque claro, el tener una situación tan positiva me llevó a tener una situación súper negativa. Por eso os digo que lo peor que uno puede desear en su vida es mantenerse, como por ejemplo conseguir la libertad financiera. Me mantengo. No, porque por inercia caerás, irás cayendo, seguro, seguro. Siempre debes buscar ir mejorando un poco más. Y en el momento en que mejores tu situación, tu estándar que suba con la misma distancia y proporción. Con la misma distancia y proporción. Y así sucesivamente. Pero nunca dejar de mejorar. Nunca dejar de empujarte. No por intención o necesidad de perseguir algo que te falta y que debes rellenar en ti. No, no. Porque es el único camino. Es el único camino. Y la alternativa es caer. Y la alternativa es decrecer. Y la alternativa es empeorar. O buscas más o empeoras. O persigues más o caes. No hay mantenimiento. No hay equilibrio. Es imposible. Todo tiende al caos. Todo tiende al caos. Leyes principales de la física. Todo tiende al caos y al desorden. Una vez todo está ordenadito y bien, eso tenderá sí o sí al caos y al desorden. Debes siempre priorizar el máximo orden posible para que me entendáis, el mayor crecimiento posible. Damas y caballeros, ya está aquí el vídeo de hoy. Son la 1 de la madrugada, llevo 12 horas grabando, estoy destrozado. Me permitiréis, por favor, ir a dormir. Este vídeo ha sido muy intenso, muy introspectivo y espero que estas lecciones y aprendizajes os sirvan para aplicarlos o inspiraros sobre lo que no debéis hacer. Sea lo que sea, muchísimas gracias por haber pasado este tiempo conmigo, si habéis llegado hasta aquí. Mi más puro agradecimiento y respeto por vosotros, porque aguantarme tanto tiempo requiere de coraje y valentía, pero espero que os haya ayudado en algún punto. Todas mis reflexiones. La semana que viene espero poder grabar un vídeo muy especial sobre el amor que llevo también un año procrastinando. Ese vídeo será duro, 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 duro. Pero bueno, ya llegará. Me gustaría agradeceros por vuestra atención. Si os ha resultado útil, recomendad este canal a una persona a la que queréis ver mejorar. Por favor, dadle like y suscribiros y compartidme vuestra más increíble reflexión. Estaré súper, súper encantado de leerla, como hago siempre en los comentarios. Te mando un beso, un cálido abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.